Hola a todos, yo soy David Guzmán, hoy estoy con mis amigos los Curiosos Audio Pro y hoy vamos a dictar una masterclass muy interesante de mezcla en consolas XR y MR18. Así que quédense para aprender juntos. Vamos a ir entonces a seguir procesando las voces, vamos a concentrarnos un poco en la voz y vamos a ver cómo vamos a aprovechar estos dos efectos que cargué anteriormente, que son este LA2A y este Fairchild. Vamos a cargar el LA2A, lo vamos a poner en, no como envío, porque de hecho aquí los tengo desactivados, aquí no tengo nada, de hecho yo puedo bajar el volumen y no pasa nada. Vamos a ingresarlos por medio de una inserción. Entonces para ello nos vamos aquí a la sección de efectos y vamos a insertarlo en el canal de la voz, que es el canal 14 y el 15, porque hay dos voces, ahorita vamos a escucharlas. Entonces en el 14 va a ir el canal 1 y en el 15 va a ir el canal 2. Aquí es importante lo que hablaba anteriormente del que si es dual, entonces yo puedo simplemente con este botón A y B ir configurando cada uno de los canales del compresor. Si lo tuviera en estéreo como este, entonces no tengo este A y B porque está procesando los dos canales, o sea, L y R. Entonces es importante, como este va a ser para las baterías, entonces está en estéreo y este está en dual para poder cambiar, digamos que, y poder procesar cada canal diferente. Vamos a ingresarlo, tenemos que darle aquí en Insert y creo que en rojito ya está prendido, ¿cierto? Ok, y vamos a escuchar. Vienes a buscarme en el vacío, hoy que estoy tan solo alrededor, ya que no amanece y tengo frío, condenado a la arena para revivir. Yo soy el alrededor. Vamos a escucharlo sin el compresor. Vienes a buscarme en el vacío, hoy que estoy tan solo alrededor, ya que no amanece y tengo... Listo. Aquí en este punto también estoy comprimiendo primero antes que hacer otra cosa, antes que ecualizar, precisamente es para controlar un poco las dinámicas del cantante en vivo. Este compresor me gusta mucho para eso, porque a diferencia del compresor que tenemos aquí por default, este compresor es muchísimo más musical. ¿Pero por qué? Porque este es un compresor totalmente lineal, es decir, yo cuando aquí, no sé, pongo el tempo de release o de delay, de ataque, de release, etcétera, es completamente lineal. Estos compresores, este DSP es muy diferente. Si nos damos cuenta, solo tenemos como dos perillas y ya, que es la de peak reduction, o sea, en este caso sería como el threshold, es la cantidad que estamos comprimiendo, y la etapa de ganancia de entrada. Entonces, si yo le doy más ganancia y menos peak reduction, entonces digamos que podemos compensar un poquito. Pero, ¿cómo funciona este compresor? Este compresor funciona de la siguiente forma. Vamos a irnos acá. Vamos a ver cómo funciona este compresor. Este compresor es un compresor óptico y, digamos, en sus especificaciones podemos ver cuáles son las constantes de tiempo. Nos dice que tenemos un ratio aquí de 4:1, es decir, que el compresor siempre va a estar funcionando al mismo ratio. Que, bueno, ratio es prácticamente cuánto vamos a comprimir después de que pasa la etapa de threshold. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero para ver exactamente cuáles son los parámetros. Cuando estamos en 4.1, lo interesante es, está aquí, release time, aquí. El ataque es de 10 milisegundos, generalmente tenemos un ataque de 10 milisegundos, pero lo interesante de este compresor lo tenemos en el release. Este release es programa dependiente, es decir, depende de la música que esté entrando o de la señal que esté entrando. Nunca va a ser el mismo release. ¿Por qué? Porque en este caso nos dice que te toma un tiempo aproximadamente de 60 milisegundos a llegar al 50% del release, y a partir de ese release va a tomar un periodo entre 1 y 15 segundos, y eso depende de cuántos picos vayamos a tener en la señal. Entonces, digamos, si yo pongo aquí una batería que va a tener picos muy seguidos, entonces este release va a ser mucho más rápido. Y si tengo una voz que los picos no son tan seguidos, pero que tiene, digamos, que un programa musical mucho más lento, en este caso, pues puede llegar a durar hasta 15 segundos de llegar hasta su punto original.
Por eso es que es muy interesante usarlo en voces. ¿Por qué? Porque digamos que las voces no tienen un tiempo de ataque o release muy definidos como digamos un redoblante. Un redoblante yo digamos que siempre que lo toque va a tener un tiempo de ataque y de release muy parecido porque digamos que es un instrumento estático. Pero las voces no. Las voces siempre van a tener, cada frase es un tiempo de ataque y un tiempo de release muy muy diferente. Entonces precisamente por eso utilizo este compresor que es muy interesante, va a hacer que se escuche súper transparente la compresión, no va a escuchar, digamos, si ustedes se dan cuenta, no se escucha el compresor y esa es la idea, de que no se escuche tanto que hay un compresor ahí metido, pero que sí nos controle las dinámicas. Si nosotros nos vamos acá y escuchamos la diferencia, nos vamos a dar cuenta, sobre todo en los puntos en el que hay, digamos, en esa subida, vamos a escucharlo acá. David, qué pena, te hago una pregunta antes. ¿Por qué no es deseado que sea muy presente el compresor en el momento de procesar la voz? Bueno, hay dos, digamos que son en vivo. Lo primero, yo no comprimo mucho en vivo porque cuando nosotros comprimimos, digamos que en este caso estoy comprimiendo menos 7 decibeles del pico, ¿cierto? Entonces, cuando llego a los 7 decibeles de compresión, también estoy elevando, o sea, cuando compenso esa caída de nivel, estoy elevando el nivel de ruido. Entonces, uno, voy a tener más ruido y dos, puedo tener más feedback, ¿cierto? Porque en el punto de feedback, obviamente estoy subiendo esa señal. Y eso va a ser un gran problema. En vivo va a ser un gran problema, exactamente. Digamos que en estudio puedo comprimir mucho más, pero entonces la idea es precisamente que no se note pues, que hay un compresor ahí haciendo algo, sino que se escuche un poquito más musical. Generalmente yo en digital nunca comprimo más de 7 decibeles, como se dieron cuenta, llego a 7 decibeles y ahí es como mi máxima compresión, igual creo que no lo necesita más. Vamos a escucharlo sin compresión. Entonces en ese buscarme se escucha como que se sale de onda la canción, ¿cierto? Como que no se escucha como tan profesional el asunto. Si nosotros activamos el compresor, vienes a buscarme en el vacío, hoy que estoy tan solo. Todas las frases se van a escuchar un poquito más igual, ¿cierto? Digamos que la dinámica se está compensando. De hecho, podemos comprimir un poquito más. Vienes a buscarme en el vacío, hoy que estoy tan solo alrededor. Entonces las frases se vuelven mucho más inteligibles y se escuchan mucho más natural, no se escucha un compresor ahí pues metido. Ahorita vamos a hacerlo con la voz que sigue, pero ahora digamos que vamos a aprovechar un poquito más del tema del DSP. Como nosotros tenemos aquí un compresor, este compresor nos puede seguir ayudando. No lo vamos a utilizar como un compresor como tal, sino lo vamos a utilizar como un deesser. Un deesser es prácticamente un compresor que se encarga de comprimir únicamente ciertas frecuencias, por ejemplo. Con este compresor lo podemos hacer. Este compresor de acá es muy chévere y es muy interesante porque tiene esta opción de sidechain. Entonces, ¿cómo funciona el sidechain? Un compresor generalmente tiene dos señales de entrada. O sea, generalmente va entrando la señal pues, que se va a procesar y la señal que va a detectar las funciones de ese compresor. Entonces tenemos una señal detectora y una señal procesada. La señal que va a detectar está por este sidechain. Generalmente lo tenemos en self, que es el mismo canal. Es decir, el mismo canal que se va a procesar es el mismo canal que está detectando. En este caso, vamos a darlo aquí, pero vamos a aplicar un filtro en ese, digamos que en ese sidechain. Vamos a aplicar un filtro mucho más cerradito, puede ser uno como este. Y vamos a buscar cuáles, digamos, que son las problemáticas de la S, aunque no, en este caso no noto muchas, pero vamos a escucharlas. Vienes a buscarme. Ahora, aquí sí me puede ayudar un poco digamos que el RTA. Vamos a poner aquí en el RTA. Vienes a buscarme en el vacío, hoy que estoy tan solo alrededor, ya que no amanece y tengo. Entonces nos damos cuenta que las S están más o menos por acá, por 10K, y vamos a replicar eso en el compresor. Vamos a buscar aquí 10K. Por ahí están más o menos las S. Vamos a prender el compresor. Voy a poner un ratio, puede ser de 6, 7, 8, puede ser por acá. Queremos que sea muy rápido para que coja rápido las S y que el release también sea muy rápido para que el compresor no se quede comprimiendo tanto tiempo. Si se dan cuenta, la S es súper rápida. Entonces S y se va de una. Entonces vamos a tener un release bien rápido. Hold también. Y vamos a empezar a comprimir la S.
Vienes a buscarme en el vacío, hoy que estoy tan solo alrededor, ya que no amanece y tengo frío. Entonces, si nos damos cuenta, está comprimiendo únicamente cuando suenan las S. Si nos damos cuenta, aquí en el Gain Reduction, solamente está comprimiendo cuando suena la S. Vienes a buscarme en el vacío, hoy que estoy tan solo alrededor, ya que no amanece y tengo frío, condenado a la arena. Vienes, Sin el diéser. vienes a buscar. Entonces, esa a veces se puede volver un poquito molesta, ¿no? Se queda como pegada cuando no está activado. Exactamente. Sí, se escucha como... Se queda más larga. Se queda más larga. Y lo que activamos el compresor. Vienes a buscarme en el vacío. Entonces, como que ya no es tan molesta esa frecuencia. Obviamente se va a seguir escuchando porque, pues, no, la idea... Hace parte de la... Exactamente, sí, la idea no es de eliminar la S, pero sí nos ayuda muchísimo. Entonces, aquí hubiéramos podido hacerlo al contrario. Aquí también tenemos de pronto diésers, aquí en esta suite de efectos. También tenemos un diéser que, pues, de hecho es muy bueno. ¿Dónde está? Por aquí. ¿Dónde está? Aquí. Tenemos este dual diéser que de hecho es muy bueno porque tiene dos bandas, pero digamos que preferí usar el compresor que es, digamos que me va a ayudar muchísimo más en el momento del sonido, y aprovechamos el compresor que tiene acá por default. Entonces ahí ya estamos viendo que la consola, así sea una consola pequeña, así sea una consola digamos que de formato mediano, tiene cosas que podemos aprovecharlas de una forma un poco más profesional. Ahora vamos a hablar un poco de la ecualización de la voz. Generalmente es la que menos ecualizo yo, generalmente no hago ecualizaciones muy drásticas en la voz. Ya nos damos cuenta que algunas cosas ya se solucionaron con este ecualizador en el máster. Sin embargo, lo que quiero hacer acá es de pronto cortar un poquito de bajos. A veces pueden haber, digamos que sobre todo en vivo, ahí a veces el vocalista le pega al micrófono, etcétera. Entonces es más como por proteger el sistema. Vienes a buscarme en el vacío, hoy que estoy tan solo alrededor, ya que no amanece y tengo frío, condenado a la arena para revivir. No soy el alrededor. Vienes a buscarme en el vacío, hoy que estoy tan solo alrededor, ya que no amanece y tengo frío, condenado a la arena para revivir. Vienes a buscarme en el vacío, hoy que estoy tan solo alrededor, ya que no amanece. Listo. Aquí hice algo muy suavecito en estas 4 frecuencias que estoy tocando. El low cut está más o menos en 120. Aquí tenía como un poquito de exceso, se escucha como un poquito como muy pesada la voz en 600 Hz. Y acá, como hablábamos ahorita de las mismas curvas de Fletcher y Monson, etcétera, nos damos cuenta que aquí hay como una especie de overtone en esta parte. Aquí como ya procesamos con el tema del diéser, entonces digamos que ya le puedo dar un poquito más de aire a la voz. Entonces aquí se abre un poquito más el tema de la voz. Son micrófonos, a veces como son micrófonos dinámicos, como tal creo que no es un micrófono dinámico, pero a veces tenemos que exagerar un poquito este tema para que salga ese aire de la voz y se escuche como un poquito más moderno. Eso es lo único que haga, digamos que en el tema de ecualización de la voz. Generalmente no corto mucho a menos de que haya algún problema de feedback muy grave, etcétera, que si no lo puedo corregir acá, pues digamos que utilizaría aquí este ecualizador para corregir ese tema. David, ahí por ejemplo veíamos que la respuesta del RTA nos mostraba que no tenía mucho en frecuencias bajas, pero aún así tú cortaste. ¿Es siempre necesario hacer ese corte en voces? Sí, digamos que en este caso lo hice precisamente por el tema de lo que puede haber en vivo, digamos que se me cayó el micrófono. Entonces, obviamente, pues aquí no está pasando, pero si se me cae, pues obviamente voy a ver aquí el incremento en ese rango de frecuencias. Si no está ese corte encendido, ese corte abajo, podría generarme algún inconveniente. Exactamente, entonces, y la voz, digamos, precisamente, como no había nada, si nos escuchamos aquí, Vienes a buscar.
Como no hay nada de aquí para abajo, ¿cierto? Entonces lo ideal es como dejarlo limpio, no estoy afectando, digamos que de la voz. Exactamente, esto de hecho nos ayuda mucho a mantener limpia nuestra mezcla, de que digamos que esas frecuencias subsónicas no se nos filtren en el subwoofer, por ejemplo. Si eso, todos esos ruidos que de pronto yo no los estoy escuchando, pero sí señal que está llegando al subwoofer. Y eso nos va a quitar un poquito de rango dinámico en el subwoofer. Entonces, lo ideal es siempre comenzar como a limpiar los graves. De todos modos, David, sí, o sea, digamos que en esta grabación pues está un poquito más controlada, ¿no? Pero generalmente en vivo sí se va a meter por ahí el amplificador del bajo, o los toms, o el bombo, o los platos, pues eso siempre se va a capturar, digamos. En el uso de los micrófonos, ¿tú qué recomendarías en vivo, digamos, en este tipo de formato, que es un formato pequeño que muy seguramente no va a estar en lugares muy amplios? ¿Tú qué recomendarías para la voz? ¿Siempre tener un dinámico? Sí, realmente sí digamos que la idea principal. Generalmente digamos que estos géneros son un poco más problemáticos, ¿no? Porque así sea, digamos, precisamente como lo dijiste, vamos a estar en espacios más cerrados, etcétera, pero digamos que la presión sonora de los otros instrumentos es muchísimo más alta. Digamos en una banda de rock que no sé, en una banda donde solo haya un guitarrista y un vocalista. Entonces ahí necesitamos micrófonos que sean, digamos, que menos capturen el bleeding o el feedback o lo que sea. Entre más, digamos que más cerrada el patrón polar va a ser mucho mejor. O sea, un micrófono supercardioide aquí va a ser, digamos que de mucha ayuda en estos géneros.